22 años, hermanos. 22. Yo, 25. Por 2. Los de plata. Ahorita estamos en los de latón. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo, el servicio y la clase de esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos das vida. Permítenos, Señor, siempre agradecerte la bendición y el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias por tener un sábado, Señor, pues aunque a lo mejor tal vez muchos llenos de afanes, problemas, trabajo, Señor, aún espiritual, pues has dado las fuerzas, Señor, necesarias para que hoy a través de la vida podamos ver este domingo como pues tu día, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más conscientes de lo que venimos a hacer a la iglesia. No permitas que nada humano, que nada en nuestro corazón se robe, Señor, el propósito fundamental por el cual nos congregamos, que eres tú. No es la costumbre, no es la tradición, no es el hábito, Señor. Muchas veces, tal vez así venimos, pero hoy queremos romper, Señor, con todo eso. Queremos tener un corazón agradecido por tanto cuidado, tantas bendiciones durante esta semana, aún en medio de tal vez algunas situaciones complicadas. Hemos visto tu mano, Señor, y hemos visto tu amor en todo momento. Así que permítenos adorarte a ti como el único objeto de adoración en este lugar. Permítenos concentrarnos en lo particular, Señor, para que cumplamos cada uno esa misión de las diferentes formas y maneras en que tú nos has enseñado en tu palabra. Bendice esta clase, Señor, que bendiga nuestros corazones, edifique nuestras vidas y que más allá, Señor, de convertirlo en algo moral, simplemente lo podamos ver a través de tu bendita palabra como algo espiritual. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a hacer un paréntesis en el estudio de vicios y virtudes. Y se acuerdan que les dije que, bueno, a lo mejor no se acuerdan, ¿no? Pero tenía yo todavía 2 temas de los unos a los otros. Y el de esta mañana estoy seguro que va a hablar a nuestros corazones. Les voy a contar una historia primeramente y vean lo que dice. Esa es una historia real. Hace algunos años una empresa internacional colapsó de manera repentina. Miles de empleados perdieron su trabajo y millones de dólares desaparecieron. Lo más sorprendente fue que la crisis, hermanos, no comenzó con un gran fraude evidente, sino con algo mucho más pequeño. Informes financieros ligeramente alterados para que la empresa pareciera más saludable de lo que realmente era. Al principio eran solo ajustes pequeñitos, luego pequeñas omisiones, después cifras maquilladas. Con el tiempo, esa cadena de pequeñas distorsiones de la verdad, ¿escucharon de qué? Esa cadena de pequeñas distorsiones de la verdad terminó destruyendo toda la organización. Los analistas que estudiaron el caso llegaron a una conclusión interesante. Las grandes mentiras casi siempre comienzan con pequeñas mentiras que parecen insignificantes. O sea, el análisis de estos matemáticos, de estos estudiosos de lo financiero, no concluyó en algo meramente financiero. O sea, ellos concluyeron esto, hermanos. Las grandes mentiras casi siempre comienzan con pequeñas mentiras que parecen insignificantes. Ahora, pensemos en algo más cercano, porque vamos a hablar de la mentira. La mentira no solo destruye empresas, como la historia que acabamos de ver, sino también destruye relaciones humanas. Cuando la verdad desaparece de una relación,
aún con la que tenemos con Dios, la confianza se rompe. Obviamente de nuestro lado, Dios es Dios, pensando en esa relación. Pero cuando es entre seres humanos y hay una mentira, la confianza se rompe. Y la confianza es algo que, aunque tenga muchas definiciones, hermanos, es algo que está ahí. Y que en el corazón de aquel que es defraudado con una mentira, es injuriado con una mentira, es juzgado con una mentira, pues es difícil esa confianza, se rompe. Las relaciones se deterioran poco a poco con la mentira y hablando de iglesia, la comunidad se debilita. Pero este no es un problema del mundo. ¿Escucharon eso? La mentira no es un problema del mundo, también puede aparecer dentro de la iglesia. No necesariamente en forma de mentiras escandalosas, sino en formas más sutiles como escuchamos en la historia. Por ejemplo, no me conteste nadie, ¿no? Pero piensa en cuándo fue la última mentira que tú dijiste. No, es que tiene tanto tiempo, pastor, que ya ni me acuerdo, primera mentira. Piensa un poco, a ver, que el Señor te lleve en este momento ahí sentado, sentada. ¿Cuándo fue la última mentira que dijiste? Y te lo digo porque normalmente asociamos la mentira con algo deliberado, ¿verdad? Como si yo ahorita les dijera, mi camisa es blanca. Pues qué mentiroso, ¿no? Y eso realmente no es solamente la mentira. Y hoy Dios quiere escudriñar en nuestros corazones para que veamos cómo, hermanos, es un pecado tan habitual en nosotros. Es un pecado tan habitual en nosotros. Por ejemplo, ¿quién ha dicho verdades a medias? ¿Verdad? Yo creo que todos hemos dicho verdades a medias. Eso es una mentira. ¿Quién ha exagerado alguna vez? Exagerar es mentira. No sé si lo habías pensado así. ¿Quién ha hecho promesas que no ha cumplido? Ya ni siquiera en un son de prometer, te prometo, no. Tan solo en el contexto cristiano, ¿no? Voy a orar por ti. Y toda la semana no te acordaste de orar por alguien. Eso es mentira, hermanos. Dice la Escritura que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y a veces decimos cosas que no hacemos. Eso es una mentira. Ya un poco más espiritual, aparentar una espiritualidad que no refleja nuestra realidad. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, ¿no? Y por dentro está lo peor en tu mente, en tu corazón, te sientes triste y pudiera ser fácil decir, me siento un poco triste este día, aunque sea el día del Señor, ¿no? Aunque sea el día del Señor en que me vengo pero así me siento. Pero no, nos gana lo estoico en nuestro interior, pues ¿cómo me van a ver triste si normal? Es una debilidad espiritual y no puedo permitirme como pastor de una iglesia estar triste. Pero se dan cuenta cómo es un momento inmediato en el que a veces una simple pregunta nos lleva a aparentar algo. Eso es mentira, hermanos. Entonces vean cómo mentir no es necesariamente una frase en donde objetiva y directamente vemos una mentira, sino estas cosas que acabo de decir son mentira. Entonces, vuelve a pensar cuándo fue la última vez que mentiste. Si dijiste una verdad a medias, si exageraste, es una mentira. Si hiciste alguna promesa o dijiste algo que no hiciste, es mentira. O si aparentaste algo que no estás sintiendo, a veces ni siquiera lo espiritual, a veces en la misma familia. ¿Y qué creen, hermanos? Esas cosas se vuelven normales en el creyente. Estas cosas se vuelven normales y pensamos que no estamos mintiendo. Entonces cuando viene esa pregunta de cuánto tiempo hace que no mentimos, como tenemos la mentira como en un cuadro ahí, y esa es nuestra definición, no, pues no hemos mentido. Yo realmente, pues no he mentido. No he mentido, gracias a Dios no.
Pero cuando revisas a la luz de estas 4 cositas nada más, pues yo me di cuenta que en un día fui bien mentiroso. Y es algo que se normaliza. Y algo muy importante comienza a erosionarse en nuestra alma, en nuestro espíritu, sin darnos cuenta, por normalizar estas cosas. El problema, hermanos, es que como no somos personas aisladas, sino somos personas que estamos dentro de una comunidad normalmente, háblese de una comunidad pequeña en casa, pues los demás se dan cuenta de este tipo de cositas también. Los cónyuges que exageran, se están mintiendo, que se dicen verdades a medias, se están mintiendo, que aparentan algo, no, pues no sucede normalmente con todos, el hombre o la mujer. ¿Cómo estás? Bien. No sale así. Bien. No, pues dijiste no pelear, Señor, ayúdame. Obvio, no se trata de pelear, pero te están haciendo una simple pregunta que lleno del Espíritu podemos contestar con verdad, y a veces ni siquiera contestamos eso. Dentro del trabajo, pues obviamente, hermano, no estamos en un contexto donde estamos más vigilados, y es más fácil caer en estas 4 cosas que son mentira. Hay más, pero vamos a enfocarnos en estas 4. Y obviamente en la iglesia, aunque nos veamos en un ratito, en esas pequeñas horas que nos vemos cada domingo como iglesia, mentimos. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, da un mandato directo en Colosenses 3:9. Acompáñenme a Colosenses 3:9. Y ahí en Colosenses 3:9 dice la Reina Valera: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y escuchen, hermanos, este mandato, ya sabemos, y si recordamos un poco que cada vez que encontramos unos a otros, no son consejos, no son declaraciones al vacío, normalmente es un mandato, es una orden de Dios. Pero vean en qué contexto lo está diciendo. Pablo da por hecho de que en Colosas, los cristianos de Colosas se mienten unos a otros. O sea, como que va para quitar de una vez todo tipo de maquillaje espiritual, la mascarita, ¿ok? Entonces, Pablo da por hecho que entre creyentes se están mintiendo. Y por eso viene ese mandato de Dios a través de Pablo a una iglesia: no mintáis los unos a los otros. Pablo nos da gracias a los colosenses, gracias por ser un ejemplo de no mentirse los unos a los otros. No leemos eso, es una afirmación contundente con un mandato, porque algo está pasando en esa iglesia. Es una lista larga si vemos el contexto que vamos a analizar a continuación. Pero no es simplemente una regla ética, hermanos. No es una regla moral. Y esto es sumamente importante enseñarlo en ese contexto. Porque el peligro de la iglesia actual es que estamos moralizando a la iglesia con reglas. Y recuerden que cuando solo estamos moralizando a la iglesia, vamos a mentirnos más. Cuando tú te imaginas una iglesia moralista, legalista, ¿quién quiere hablar verdad en esa iglesia? Pues yo sería el primero que no quisiera, porque me van a escabechar, me van a juzgar, me van a criticar. Pero es algo normal también dentro de las iglesias, algo peligroso, moralizar. Obviamente el otro extremo es ser libertinos, ¿no? En cuanto a, pues estamos en el proceso, sigamos mintiéndonos y fingiéndonos cada domingo, y eso es parte de nuestra adoración. Ese es el problema, que parte de nuestra adoración muchas veces, en el pequeño rato que estamos aquí, está lleno de mentira entre nosotros. Qué triste, ¿no? Por estas 4 cositas que dijimos. ¿Quién ha dicho verdades a medias dentro de la iglesia? ¿Quién ha exagerado dentro de la iglesia?
¿Quién ha dicho cosas que no hace dentro de la iglesia? ¿Quién aparenta una espiritualidad que no refleja su realidad dentro de la iglesia? Nada más yo. Pero no debe quedarse entonces solo en lo moral. Tenemos que buscar ese equilibrio, hermanos. Pablo lo que está diciendo aquí es mucho más profundo. La mentira pertenece a la vieja vida, pero la verdad caracteriza la nueva humanidad en Cristo. O sea, es algo de identidad, ¿ok? No es simplemente lanzar el mandato moralmente hablando, no seas mentiroso. No, es algo más amoroso. Tu identidad ya no te debe de llevar a la mentira. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y el hijo y la hija de Dios ya no mienten. Pero ¿se dan cuenta en qué enfatiza Dios? En tu identidad nueva. Por esa identidad que tú tienes, no es correcto que mientas, porque eso te caracterizaba. Así que entonces, hermanos, la forma en que hablamos unos con otros dentro de la iglesia refleja qué identidad estamos viviendo. Y esto es muy profundo. Repito, la forma en que hablamos unos a otros dentro de la iglesia refleja qué identidad estamos viviendo. Si solo hay dos identidades, la vieja y la nueva identidad, cuando te congregas, ¿qué identidad reflejas más? Y recuerda, nos congregamos para adorar a Dios. Y a veces mentir de estas 4 formas son una forma de adoración propia. Y decimos que venimos a adorar a Dios, pero cuando caemos en esto, cada vez que nos congregamos, pues es una autoadoración. Yo exagero por algo, yo digo mentiras, verdades a medias por algo. Yo digo cosas por decirlas aunque no las haga por algo, y normalmente es el yo. Eso es algo de adoración. Yo miento por adorarme. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Entonces, cuando nos congregamos y decimos, venimos a adorar a Dios, a veces en relación a este pecado exclusivamente de la mentira, manifestamos adorarnos a nosotros mismos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, si alguien te pregunta más tarde, oyes, ¿qué haces los domingos? Pues hoy me fui a adorar a mí. No dirías eso, ¿verdad? Pero ya si tú practicaste la mentira en particular, aparte de otras cosas, de todos los mandamientos de los unos a otros que estudiamos ya como iglesia, pues todavía se aumenta más la adoración a mí. O sea, propósitos diferentes por los cuales me congrego, sin darme cuenta. El problema es que esto se normaliza. Y podemos decir, oh, que tiene tantos domingos que no falto a la iglesia y la verdad le doy gracias a Dios. Sí, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te has congregado? Ya normalizamos la vida espiritual a veces sin vivir el unos al otros, en este caso en particular, y mentimos. Dice Spurgeon que había una mujer dentro de la iglesia que se caracterizaba por ser la mujer más callada de la iglesia. El problema es que cuando ella decidió hablar, motivada por el Espíritu Santo, dice Spurgeon, se sorprendió por tantas cosas que esta mujer callaba, queriendo ocultar una verdad que no estaba en su vida. O sea, el silencio es una forma de mentira. No el silencio en que a veces lo más prudente, dice la Biblia, es callarme. Creo que en el contexto en el que estamos hablando, lo quiero enfatizar, es un contexto de silencio absoluto. Aquí no pasa nadie. ¿No han visto ese tipo de personas? O sea, con ellas ni siquiera puedes acercarte poquito a tratar de abrir su corazón. No hay manera, ¿no? Sus respuestas ásperas, cortas, sus respuestas breves, ¿cómo se bien? Perfecto. Correcto. Y ya no pasas de ahí.
Digo, una vez no te tendrán confianza, pero imagínate vivir como iglesia así por años, como la historia de esta mujer, dice Spurgeon. Así que reflexionemos en estas 3 preguntas, hermanos. ¿Qué formas sutiles de mentira pueden aparecer incluso entre cristianos? ¿Qué formas sutiles de mentira pueden aparecer incluso entre cristianos? Reflexionemos un poquito. ¿Por qué nos resulta tan fácil justificar pequeñas distorsiones de la verdad? Eso también es cierto, ¿no? ¿Por qué nos resulta tan fácil justificar pequeñas distorsiones de la verdad? Y la tercera pregunta, ¿cómo puede una iglesia cultivar una cultura donde la verdad gobierne las relaciones? Bueno, lo vamos a aprender juntos. Porque una iglesia que vive en la verdad, hermanos, escuchen, una iglesia que vive en la verdad no solo protege su comunión, sino que también refleja el carácter del Dios que es verdad, porque Dios es verdad. Entonces ya en conjunto es lo que reflejamos a las personas que pudieran llegar, que Dios pudiera traer, que Dios en su gracia pone en una iglesia. ¿Qué le estamos reflejando en particular a esta verdad de nuestras vidas, la verdad espiritual? ¿No es cierto que muchas veces no les manifestamos esa lucha en la que continuamos como creyentes? ¿No es más fácil poderles querer mostrar una vida, sí, transformada completamente por Dios, pero que sigue luchando? Porque cuando les manifestamos una vida que no es la vida real cristiana, hermanos, pues a veces hasta los alejamos, ¿no? Yo no puedo llevar esa vida que ese hombre lleva. Y no es cierta mi verdad, mi lucha. La lucha con el pecado día con día que Dios me permite tener vida. Y yo por eso a veces tengo mucha compasión de quienes, hermanos, varones o hermanas, salen a trabajos, ¿no? Porque bueno, yo trabajo en casa, hermanos, y tengo mis propias luchas. Entonces luego me pongo a pensar la batalla o las batallas que yo tuve cuando salí con los compañeros de trabajo, cuántas horas se pasan en el trabajo a la semana. Y yo esta semana me puse a orar mucho por los hermanos que están trabajando, porque me acordé de mis propias luchas y me acordé de muchas caídas, hermanos, muchos malos testimonios. Bueno, no tanto, ¿no? Gracias a Dios, pero lo suficientes por ver esa lucha. Por eso les digo, si con los que estamos en casa, con eso tenemos. ¿Por qué mentimos incluso con personas que amamos? Entonces, hay mentiras directas, mentiras a medias, exageraciones, ocultar información, hipocresía espiritual. Todas estas son mentiras. La Biblia enseña que la mentira entonces no es solo un problema moral, ¿ok? La Biblia enseña que la mentira no es solo un problema moral, sino un problema de identidad espiritual. Que Dios nos ayude a todos a guardar esta verdad espiritual, este principio. Cuando yo miento, no es simplemente algo moral que yo sé que está mal hacer, porque hay un mandato que dice no mentirás. Pero no es solo eso, sino tú y yo como creyentes debemos de pensar que cuando yo miento, pierdo o se me olvida la identidad que ya tengo como hijo o hija de Dios. Eso me ayudaría más a cambiar, a aferrarme a mi identidad o a identificar que tal vez miento tan naturalmente que tengo una identidad todavía que necesita ser transformada. Pero si no es solo que ya mentí, ¿no? Casi como antes, Dios me va a castigar, no. Así que la idea central, hermanos, de esto que vamos a estudiar, vamos a sentarlo sobre esa base. La mentira pertenece al viejo hombre, pero la verdad caracteriza a quienes han sido renovados en Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto de Colosenses? Pablo escribe a la iglesia de Colosas
con el propósito de combatir falsas enseñanzas. Pero esas enseñanzas se enfocaban sobre todo en la suficiencia de Cristo, amenazaban la suficiencia de Cristo. Es una carta hermana a la de Efesios con 2 capítulos menos. Efesios tiene 6, Colosenses tiene 4, pero se parecen mucho las cartas. Se divide también en 2 partes la carta, una parte teórica, capítulos 1 y 2, y una parte práctica, capítulos 3 y 4. Uno de los temas centrales de la carta es ese, la nueva identidad del creyente en Cristo. Pablo, o Dios a través de Pablo, quiere recordarle a la iglesia de Colosas quiénes son en Cristo, como también Efesios. ¿Quiénes son en Cristo? Capítulo 1 y 2, pensando en que se quiere defender la amenaza contra la suficiencia de Cristo, los capítulos 1 y 2 hablan de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo y de la advertencia contra lo que amenaza la suficiencia y la supremacía de nuestro Señor. Eso habla el capítulo 1 y 2, en resumen. Y los capítulos 3 y 4 son implicaciones prácticas del Evangelio, de una vida transformada, de la identidad que tiene el creyente en Cristo. Colosenses 3, que es donde está nuestro texto, se divide de la siguiente manera. En los versículos 1 al 4, Pablo habla de la nueva identidad en Cristo. En los versículos 5 al 11, habla de la muerte del viejo hombre. Y en los versículos 12 al 17, esto es interesante, habla la vida comunitaria de ese nuevo hombre, la vida en la iglesia de ese nuevo hombre. Nuestro texto se encuentra entonces en la sección donde Pablo describe lo que debe de abandonarse. De hecho, habla de matar, ¿no es cierto? Vamos a Colosenses 3, versículo 5, hermanos, para que lo vean y nos vayamos empapando de esto. Colosenses 3, vean lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues. ¿Cómo? Entonces, ¿no soy una nueva criatura? Sí, pero vean lo que Pablo dice, y es muy preciso: hagan morir pues, y aquí está lo puntual, lo terrenal en vosotros. O sea, ¿qué es lo terrenal en nosotros? Porque eso es importante entenderlo. Si Pablo dice que hagamos morir lo terrenal en vosotros, tenemos que identificar qué es lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros, hermanos? Las obras de la carne. Entonces, la carne, ¿verdad? La carne y sus obras no ha muerto en vosotros. No ha muerto. Eso va a regresar al polvo. Nuestros 5 sentidos están ahí listos para pecar como antes. Si fuere posible, van a pecar como antes. Por eso, este principio de Pablo a creyentes: hagan morir lo terrenal en vosotros. Y entonces viene una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y los versículos 6 y 7 nos dan todavía más las razones de por qué hay que hacer morir lo terrenal en vosotros, o esta lista de las obras de la carne, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es una seria advertencia, hermanos. O sea, Pablo le está diciendo a creyentes: mata el pecado. Mata el pecado, porque corres el riesgo de que si tú no matas el pecado, y lo han escuchado seguramente, el pecado te va a matar a ti. Mata el pecado.
Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Ya no se acuerdan? Dice Pablo. ¿No se acuerdan cómo vivían cotidianamente en estas obras? Pablo no está diciendo algunos más, algunos menos, porque esa es nuestra defensa, La misma carne, lo terrenal en nosotros, de repente, no sé si te pasa, hermano, ¿no? Yo si estoy ahí sentado, me pongo como oyente y a lo mejor hubiese sido mi primera reacción. No, gracias a Dios, fornicación, no, impureza, mal, pasiones desordenadas, ni entiendo la frase. No, Pablo no está diciendo, hermanos, porque ve lo terrenal cómo muchas veces se quiere defender, ¿no? No, pues ya ni me acuerdo, como tiene tanto tiempo que me convertí. No, acuérdate. La intención de Dios a través de Pablo es, en los cuales tú anduviste, tú vivías ahí, estabas inundado. Necesitas recordar que todo lo que te prometieron estas cosas siempre te llevaban a un vacío. Estas cosas que te prometían algo en el principio, ya al obtenerlas, ya al lograrlas, ya al darles vida, te llevaban a un vacío que ya no te quieres acordar. Y es necesario que te acuerdes. Y ahora después vuelve a hacer otro mandato en el versículo 8. En el 5 dice, haced pues morir. Ahora vean en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, suéltenlas. Esta palabra dejad es en el sentido, en la palabra en griego, de vestirse, de desvestirse y vestirse, la ropa. Eso es en el sentido. Quiten de vosotros estas cosas también: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y te voy a dejar pensando en algo, a ver si en la semana reflexionas. ¿Por qué 2 listas por separado? ¿Qué diferencia hay entre estas 2 listas? No sé si te habías puesto a pensar. Revísalo en la semana, para que no estemos de ociosos y sin hacer nada, como dice Pedro, ¿no? Ya tienes tarea. ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre las primeras listas y las segundas? Hay una diferencia muy, muy importante y marcada. Pero bueno, lo dejamos ahí porque llegamos a nuestro versículo entonces. No mintáis los unos a los otros. El verbo griego implica mentir comúnmente, continuamente. Y ahí diríamos, no, pues entonces ya la libré porque practicar el pecado es de un no hijo de Dios. Y pues no, yo no dejaría de ser hijo de Dios porque no practico el pecado. Pero acuérdense que mentir no es mentir así directamente, sino que hay otras formas de mentir. Y entonces que el Espíritu Santo nos ayude y que los verdaderos hijos e hijas de Dios esta mañana digamos, no, sí estoy mintiendo, estoy mintiendo. O sea, se está normalizando la mentira en mi vida, porque yo exagero, porque yo digo verdades a medias, porque no reflejo la espiritualidad que tengo, me gusta aparentar, digo verdades a medias. O sea, sí lo estoy haciendo. No me había dado cuenta, Señor. Pablo está hablando entonces de la vida dentro de la comunidad cristiana, de la gracia, es decir, de relaciones en la iglesia, relaciones entre creyentes, relaciones de discipulado, de comunión que tenemos, ¿no? Tú cuando se acercan, platicas un rato el domingo sin darte cuenta, estás discipulando, es un principio de discipulado. Y la mentira destruye esa comunión en el cuerpo de Cristo, la mentira destruye eso. Repito, no necesitamos entonces solamente mentir con las palabras, con la boca. El silencio también puede ser una práctica por la cual yo no quiero tener comunión con la gente, no quiero hablar verdad con ellos. Entonces, aunque en algún momento puede ser sano que no lastimes a alguien y que te vayas rápido de la iglesia, si esto se convierte en algo cotidiano, eres un mentiroso o una mentirosa. Somos una mentirosa o un mentiroso.
Hermanos, ha habido veces y ocasiones en todos los años de cristiano que tengo, que Dios me ha permitido por su gracia, donde me he encontrado así a veces, y es sano que me vaya. No estoy tan espiritualmente hablando, no quiero lastimar, a veces me he quedado, lastimo de diferentes maneras y a veces ha sido sano. Pero llegó el momento en la semana que estaba meditando sobre esto y de repente me pasé pidiéndole a Dios y hubo momentos en que 2, 3 domingos así anduve. Pero me iba porque pues, no quería tener contacto con el creyente, con los creyentes. Y quería ocultar algo. Cuando se oculta algo, ¿qué es? Mentira. Entonces tú podrás decir, no, yo, pues, no, gracias a Dios, no soy mentiroso. Y hasta estas 4 cosas, por la gracia de Dios, no las he cometido nunca. Pero a lo mejor eres de los que... Como algo común. No estoy diciendo que no lo hagamos. Como algo común. ¿Verdad? Como un método de defensa, de ocultar. Entonces, da un mandato. No mintáis, y luego dice la frase, los unos a los otros. Es en ese contexto de la iglesia. Y recordemos entonces que la iglesia, hermanos, no es una reunión de individuos aislados. O sea, no podemos aislarnos. Cada actitud de aislamiento manifiesta cosas en nosotros, con el ejemplo que te puse de mi misma persona. ¿Qué es entonces lo que se debe de reflejar? Una comunión de verdad. Una comunión de verdad. Una práctica de la comunión verdadera. Un versículo paralelo es Efesios 4:25, que sí estudiamos juntos. Desechad la mentira. Y nosotros tocamos el tema, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces la razón, hermanos, la razón de por qué Pablo da este mandato de no mentirse los unos a los otros a la iglesia de Colosas, es una razón orgánica. ¿Qué significa una razón orgánica? Que cuando mentimos a otro creyente de las maneras que estamos puntualizando, mentimos a alguien que pertenece al mismo cuerpo. Entonces ahora imagínate el cuerpo humano con tus órganos, con ojitos y boquita, y mintiéndose entre ellos en el mismo cuerpo. ¿Cómo se mentiría, por ejemplo, el riñón derecho con el riñón izquierdo? Por cualquier tontería que se te ocurra, ¿no? No estoy filtrando bien. Yo tampoco. Pero estamos haciendo bien pipí. Y los dos mentirosos acá diciendo sus cosas, ¿no? O sea, estoy diciendo alguna tontería, ¿eh? Esto no viene en mis notas, me lo estoy imaginando ahorita. El corazón diciéndole a todo el cuerpo, aguas, 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 porque estoy palpitando de manera diferente. Y todos los demás, ¡ah! El corazón. ¿Te imaginas qué caos? O sea, por eso pongo las ilustraciones así que están viniendo a mi mente, absurdas, si tú quieres. Pero a veces no somos conscientes de que cuando yo miento dentro de la iglesia, puedo ocasionar el mismo caos en el cuerpo. Porque la iglesia es un cuerpo. Si yo exagero, lastimo al cuerpo. No solo con la persona que exageré. Después, que Dios nos dé la capacidad de profundizar, hermanos, para evitarlo, para decir, yo ya no tengo esa identidad. Si me estoy dando cuenta que exagerar, decir verdades a medias, tener hipocresía espiritual, mentir deliberadamente, lastima todo el cuerpo, alerta todo el cuerpo, tal vez eso ayude a que mintamos menos, a que demos pasos para seguir pareciéndonos más a quien dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Entonces, que Dios nos ayude esta mañana, hermanos, a ver que la razón del mandato, no mintáis los unos a los otros, es orgánica, porque cuando yo le miento a otro creyente, ese creyente pertenece al cuerpo al cual yo pertenezco. Y luego dice Pablo, habiéndoos despojados del viejo hombre. Y aquí está la razón de identidad, ¿te das cuenta?
Esta es la razón por la que hay que dejar de mentir entre creyentes. Entonces, damos por hecho, hermanos, damos por hecho que en la iglesia hay mentira, que en la iglesia se exagera, que en la iglesia se dicen verdades a medias, que en la iglesia se dicen mentiras deliberadas. Damos por hecho, ¿ok? Y por eso no hay que mentir. Porque ustedes ya se despojaron del viejo hombre. La palabra despojado describe otra vez, se quitaron una ropa vieja, apestosa. ¿Cómo era tu ropaje, hermano? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo era tu ropaje antes? Si fuera algo espiritual, ¿cómo te lo imaginas? ¿Sí pensaste en algo? O otra vez, lo terrenal, o sea, tu carnota, mi carnota. No, sí está horrible, pero hay otros peores, bien apestosos. ¿Cómo era tu ropa? No, pues es que yo no pequé tanto como otros, sí estaba apestosa. O sea, lo que pasa ahí sentados cuando, imagínate tu ropaje, habla mucho de tu identidad. Y de tu identidad viene tu agradecimiento a Dios, porque si tú te ves totalmente pordiosero espiritual, como esos que traen aquí hasta, ¿han visto a esas personas de situación de calle? Y que caminan muchos piojos ahí. Así era José Luis, hermano, aunque me hagas así aquí. Que a kilómetros huele feo. No, bueno, no a kilómetros, ya exageré, una mentirota. ¿Ya ven cómo pasa hasta en el púlpito? Así a metros, así estábamos, hermanos. Así estaba yo. Si Ashley no es creyente, así estás, aunque vengas bien guapa hoy. ¿Sí te ves así? Es difícil vernos así, ¿no? ¿A quién no es agradable vernos así? Hermanos, pero eso es lo que dice, habiéndoos despojado. Pablo usa una metáfora de vestimenta espiritual, viejo hombre, identidad caída con Adán. Nuevo hombre, nueva humanidad en Jesucristo. Nueva humanidad en Jesucristo. Por eso la mentira es incompatible con esa nueva vida. Pero entonces ya te das cuenta cómo no cae solo el mandato de no mentirás, sino yo ya no tengo ese ropaje. Yo ya no tengo esas vestiduras. Tus vestiduras por Cristo están resplandecientemente blancas. No hay que ensuciarlas con mentira. Voy a cuidar, ¿verdad?, de esas vestiduras. Y la sangre de Cristo las va a limpiar, porque no somos perfectos. Pero yo ya tengo que empezar a verme así vestido. Entonces ya no miento por convivir, dicen coloquialmente, sino no miento porque ya no soy esa persona. Ya no soy ese andrajoso espiritual que era antes. Ya no lo soy, ya no lo eres, hermano. Y digo, pensando en lo que estamos viendo, pensando en Marcos, esa fue la condición en la que quedó nuestro Señor, porque tú y yo estuviésemos limpios, resplandecientes. Él estaba bañado en sangre, hermanos. Su cuerpo destrozado, Él estaba ahí. Y repito, cada vez que hablamos de la tortura de nuestro Señor, no es en un sentido de causar lástima, sino de agradecimiento, de asombro, ¿ok? No quiero causar lástima de mi Señor. Esa no es mi intención, hermanos. Sino es ver la manifestación de amor. Él se vistió en la cruz de ese hombre pecador que Él no era. Y padeció así. Sus vestiduras, aunque desnudo físicamente, se vistió de esa condición espiritual que tú y yo teníamos. Pero está la batalla. No es cierto, hermanos, que nuestra tendencia cuando mentimos, o de cualquier otro pecado, pero en particular de la mentira, es inmediatamente compararnos. Bueno, a mí me pasa. Me comparo conmigo mismo y digo, bueno, pues es que estoy en el proceso.
no todos somos perfectos, o vamos ya un poquito más adelante. Si en la iglesia son bien mentirosos, yo no miento tanto como aquellos hermanos o hermanas. No, y hay otras iglesias peores, ¿no? Y empezamos, y nuestra cabecita es tan rápida para justificar. Eso no ayuda. Es mi identidad en Cristo. Y la Biblia, hay una teología de la mentira. La Biblia habla de la mentira. Tiene su origen en Satanás. La Biblia conecta la mentira con Satanás. Jesús dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. Estoy parafraseando Juan 8:44. Así que la mentira refleja la naturaleza del reino de las tinieblas. Ese es el origen de la mentira, Satanás. Pero la Biblia también habla de la verdad y Dios, lo vimos en atributos de Dios, Dios es verdad. Dios es verdad. Dios no es hombre para que mienta, dice Números 23:19. No es hombre para que mienta, Él no miente. El carácter de Dios está marcado por la veracidad, por la fidelidad, por la transparencia, por la integridad. El carácter de Dios es tan puro en ese ámbito, hermanos, que no comprendemos que Dios es verdad muchas veces en esa magnitud. No hay una molécula milimétrica de mentira en el Señor, nada de mentira. Y por eso el pueblo de Dios debe reflejar ese carácter. Por eso tú y yo debemos reflejar ese carácter. Y tenemos el mejor ejemplo de un hombre que fue la verdad encarnada. ¿Quién fue esa verdad encarnada? El Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Después, ¿qué dijo? La verdad y la vida. Juan 14:6. Así que el creyente no solo dice la verdad, sino vive en la verdad porque está unido a Cristo, hermanos. Y eso es algo de lo que también somos muchas veces inconscientes. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos reflexionar cuánta conciencia tuvimos de nuestra comunión con Cristo en esta semana? O sea, comunión con Cristo quiere decir que mora en tu corazón. No es verdad, hablando de la mentira, no es verdad, hermanos, que es algo que cuesta mucho trabajo fuera del contexto religioso. Comenzamos a hacer nuestras actividades de manera normal. ¿Y quién? A veces no es fácil pensar, Dios mora en mí. Cuando lo logramos hacer hay una gran diferencia. Tenemos comunión con Él, oramos con Él, permanecemos en Él. Pero es así de sencillo y muy fácilmente en la vida cotidiana de este mundo, en el río que este mundo, la corriente de este mundo que parece un río que arrastra, que perdamos esa conciencia. Pero recuerda, no es algo moralista lo que estoy diciendo, sino es, recuerda, tu identidad con Cristo también conlleva que Él mora en ti, mora en nosotros. O sea, parte de esa nueva identidad incluye a Cristo en nuestros corazones, si es que Cristo está en nuestros corazones. Por eso es que los cristianos todavía mentimos. Aunque el creyente ha sido renovado, la lucha contra el pecado permanece. Ahora bien, ayúdenme ustedes para ir terminando la clase. ¿Por qué los cristianos todavía mentimos? No pienses en algo personal ni tu testimonio, sino en general. ¿Por qué el cristiano todavía miente? ¿Qué razones hay? Ok, vivimos en la carne, pero algo un poquito más práctico. Les pongo un ejemplo y ustedes ponen los otros, ¿ok? ¿Alguien ha mentido por temor? Mentimos para evitar consecuencias, ¿no es cierto? Ejemplo bíblico, ¿se acuerdan de Abraham mintiendo sobre Sara? No es mi hermana. No, pues se lo iban a escabechar, ¿no? Es mi hermana. El padre de la fe lo hizo. ¿Ok? Por temor hemos mentido. Por temor al hombre, ok. Génesis 12 nos da ese ejemplo. ¿Por qué otra razón?
¿Por qué justificamos? ¿Qué pecado hay ustedes lo están viendo en vicios y virtudes? ¿No se peca por orgullo? ¿No has pecado por orgullo? ¿A quién no le gusta proteger su reputación? Exagerar logros, ocultar fracasos, sobre todo. No, y sobre todo los fracasos. ¿Quiénes no ocultamos los fracasos? Eso es orgullo. Y exageramos los logros para que nos vean más. Por orgullo los cristianos mienten. Y también por manipulación. Mentimos para controlar situaciones o personas. O sea, tenemos tanto un deseo de control, de que nada se salga de nuestro control, de nuestra perspectiva de control, de lo que a mí me da tranquilidad, de lo que a mí me da paz, y algo que se mueva, como la muñequita esa de la serie, ¿se acuerdan? Una coreana que está en todos de naranja, no la he visto, hermanos, por eso no me sé, si no se los diría sin temor alguno. ¿Cómo se llama? El juego del calamar o calamar. ¿Sí se acuerdan de esa muñequita? Yo la vi. Mentimos por manipular. La comodidad, ¿ok? Y la hipocresía espiritual, cuando proyectamos una espiritualidad que no es. ¿Se acuerdan que eso le sucedió a Ananías y Zafira? Todo vamos a entregar, todo lo que, y luego se clavaron un dinero que era de ellos. Por eso el Señor los castigó, por eso murieron. Porque uno medita en la historia y dices que el Señor fue tan duro, ¿no? Pero dice ahí claramente, le mintieron al Espíritu Santo, una mentira. ¿Por qué murieron Ananías y Zafira bíblicamente? Por mentirosos. Así que entonces, hermanos, la verdad debe caracterizar nuestras relaciones. La iglesia debe ser un lugar donde existe honestidad, transparencia, confianza. Debemos luchar por ser verdaderos. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos, esto es tremendo, hermanos, son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. No sé si otra vez tu carne, ¿va? La mía lucha, por eso, eso es en la ley. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Así que si tú has exagerado, has ocultado, has dicho verdades a medias, te escapas continuamente para no tener que ver tu verdad, no tener que exponerla, eres causa en algo en el Señor, aunque Cristo ya esté ahí justificándonos, pues de todos modos es una verdad de lo que Dios haría si no estuviera Cristo en medio de nosotros, hermanos. Así que entonces recuérdenlo, la verdad debe caracterizar nuestras relaciones. La verdad requiere arrepentimiento constante. Cuando mentimos debemos reconocerlo, confesarlo, reparar el daño. Te dije una mentira, perdóname. Pero ¿a poco no hasta cuando lo decimos? Bueno, si lo han hecho, cambia el color de la cara. Porque tienes que ir a decir, mentí, oculté, dije verdades a medias. Entre creyentes, ¿cómo se da, hermanos? No solamente en el preguntarnos el estado espiritual, en el mismo servicio. ¿Cuántas veces has mentido? No puedo servir, no puedo ir a la limpieza porque, pues no sé. Y eso que estás diciendo no es verdad, no se me ocurrió nada. No, es que yo, ahora sí me voy a meter a la oración. ¿No lo hiciste? ¿Mentiste? Pero nunca dices mentiras, ¿verdad? No, es que esta vez la verdad, pastor, no puedo apoyarlo porque pues tengo verdades a medias. La verdad requiere arrepentimiento constante, hermanos. Reconócelo, confiéselo, repara. La verdad fortalece la comunión. Una comunidad donde se dice la verdad evita sospechas, promueve la confianza y refleja algo muy importante del Evangelio.
Voy a mencionar algunas situaciones comunes, ¿ok? Después de escuchar cada una, ustedes van a decir si creen que es una verdad, media verdad o mentira. Si levantas un dedo es verdad. Si levantas 2 dedos es media verdad, son media verdad. Si levantas 3 ya es mentira. Mentiroso, perfecto. 1 es verdad, 2 media verdad, 3 mentira. ¿Sí, cachaste? Pueden, para responder entonces pueden levantar un dedo, verdad, 2 dedos, verdad a medias. Y quiero que todos los levanten, ¿eh? Un creyente dice, pues lo pongo fácil, voy a orar por ti. Pues escuchen, pero realmente no tiene la intención de hacerlo. ¿Qué creen que es? 3, 1, ¿qué dijiste, mi hermana? 3. Hay 2 doces allá. Y un manco, mi hermano Mario, que no levantó su mano. ¿Por qué creen que la mayoría dice 3? Porque mi mamá me dijo. Ok. Opinen un poquito, ¿eh? ¿Por qué creen? A ver, defiendan el 2, ¿por qué? Es una verdad a medias. Yo lo entiendo así, muchas veces puede tener una justificación, pero como tal no hay como que ese abandono de no hacerlo. Hay ocasiones que puede tener un poco de culpa o de culpa por no hacerlo, pero no como tal el deseo de no hacerlo. O sea, como yo dije, mienten por convivir, ¿no? Para llevarse bien y que te vean, pues voy a orar por ti. ¿Tú también fuiste 3? ¿Por qué 3? Que fue mentira, sí. Ok, acuérdense que mentira 3 es deliberada. La verdad es que no voy a orar por ti. No tengo ganas. O sea, me gustaría decirte que quiero orar por ti, pero la verdad pues, ni siquiera lo tengo en mi corazón. ¿A quién diría eso, hermanos? ¿Se dan cuenta? Eso sería una mentira así, deliberada, ¿no? Ok. Bueno, exagero, ¿verdad? Exagero, entonces la exageración es mentira. Un ejemplo para terminar. Eran 5, pero vamos a dejarlo en 2. Este es también muy tradicional. Una persona llega tarde y dice, había muchísimo tráfico. ¿Les ha pasado? Aunque en realidad salió tarde de casa. Sí había tráfico, pero salió tarde. 1, 2. ¿Qué piensa, hermana? ¿Verdad a medias? Que normalmente pues no tiene que agarrar tiempo precisamente para evitar eso, pero puede ser una mentira. ¿Acá ustedes qué dijeron? 3. Había muchísimo tráfico, aunque en realidad salió tarde de casa. Porque a veces puedes llegar tarde y saliste muy temprano y eso no es mentira. Sí había mucho tráfico y aunque saliste con mucha anticipación, de todos modos pues no sucedió, o sea, llegaste tarde. Pero aquí dice, aunque en realidad salió tarde de casa. ¿Ok? Un creyente dice, bueno, no, ya, vamos a terminar. Conclusión. El mandato, no se mientan los unos a los otros, entonces recuérdenlo, hermanos, no es simplemente una regla moral. Por eso quería hacer la dinámica, porque si se dan cuenta hay diferentes percepciones de situaciones, y eso es lo importante. Las percibimos de manera diferente. Estas diferencias hablan mucho de la condición espiritual de nuestra iglesia local. Andamos en diferentes canales de percepción. Entonces, imagínense, en uno de estos casos, ¿cómo aconsejarían si por acá
levantaron el 2 en un caso, y fue 2, y para mí es 2, y de acuerdo a ese 2 voy a dar un consejo. Pero esa misma persona de repente no le gustó ese consejo, ya ven que hay personas así, y se van con los del 3, que toda esta parte es el 3. Ellos se aconsejarían de manera diferente, porque su percepción de eso que está diciendo la persona, y aquí está el 1. ¿Se dan cuenta? Este es el ejemplo clásico de lo que les decía, de que un miembro puede afectar al otro miembro. Nuestra condición y nuestra perspectiva deben estar lo más alineados a la Biblia. Lo hicimos rápido, a lo mejor pensando, meditaríamos más, veríamos más cosas, en un contexto de consejería, de discipulado, pero sirve porque pues a veces nos pasan las cosas así en el saludo, y de acuerdo a mi perspectiva voy a dar un consejo. Y si yo pienso que alguien me está mintiendo deliberadamente cuando a lo mejor fue una exageración o verdad a medias, voy a hablar de acuerdo a esa perspectiva, y a veces puedo exhortar cuando esa persona necesitaba consuelo o dirección, ayuda, y en lugar de ayudar, un coscorrón, porque para mí está mintiendo. Y si para mí está mintiendo, coscorrón. Exhortaos. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero lo queríamos hacer. Los cristianos dicen la verdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de decir la verdad? Porque pertenecemos al Dios de verdad, porque hemos sido transformados por Cristo y porque formamos parte de un cuerpo que vive en la luz, como dice Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Una iglesia donde reina la mentira pierde su testimonio, pero una iglesia que camina en la verdad refleja el carácter de Cristo al mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tratar esta área con nosotros. Tú sabes por qué, Señor, estás hablando a nuestros corazones, comenzando, Señor, por mí. Ayúdame, Señor, ayúdanos a todos a seguir escudriñando cada corazón en particular, no los corazones de quienes me rodean, Señor, mi corazón, nuestro corazón. Y ayúdanos, y a través de tu palabra, que es ese espejo puro, nos podamos mirar y podamos vernos, Señor, primeramente con esa identidad que ya tenemos en Cristo. Nada la va a cambiar, Señor. Tú nos la has dado, no la merecíamos, pero es la que tú nos diste. Pero trabajando en lo terrenal, en donde tú quieres que matemos lo terrenal, nos despojemos de obras de la carne. Muéstranos a cada uno en particular qué tendencia tenemos para mentir. Y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.